Cuando yo estoy hablando de solo... Ok, pero cuando yo te pregunto, Vale, bien. como para no irnos como a la etimología de la palabra, sino como algo práctico. No, si es que es una reflexión muy directa. O sea, en el sentido automático significa que tiene en sí mismo un procedimiento, que luego nosotros, a través de una visión mecanicista, hayamos llegado a entender que lo automático es una máquina, no significa que vale, lo automático sea una máquina. Entiendo. Porque en realidad pero la me máquina no parece es que lo que automática, dices porque tiene... no tiene principio de cambio. ¿Por qué? Porque evidentemente el ensamblaje de ese móvil es un ensamblaje que responde a un campo que es un campo conceptual, que no está vinculado de manera necesaria a la manera en que se ensamblan esos elementos dentro de esa estructura. Con la astrología pasa exactamente lo mismo. La astrología creció como una planta, no se construía como un móvil. Fue un proceso orgánico. Entonces, en estos momentos nosotros contemplamos un árbol gigantesco, que un día fue una semilla. Si nosotros queremos comprender lo que este árbol gigantesco ha llegado a ser, necesitamos ir a la semilla y comprender el potencial que se da en esa semilla y por qué se desarrolló como lo hizo, porque si no sabemos qué es el árbol. Bueno, pero desde ahí me parece que voy a volver al tema de esto de la predicción y la respuesta que damos input-output, porque me parece que es importante dentro de esta dicotomía que suele haber entre la determinación y las tendencias. Y voy a dar un contexto un poco trayendo cuál es un poco más mi mirada dentro del tema de los campos de información que nombrábamos, esto en relación a lo simbólico y a la predicción, en el sentido de que estoy totalmente de acuerdo que hay algo predictivo cuando uno opera desde lo lunar, y que percibo el campo de información desde el símbolo como un campo de muchas posibilidades en donde desde ahí el significado que le demos va a traer un tipo de experiencia y que ese significado solemos hacerlo desde lo lunar y desde ahí se puede predecir. Ahora, si hacemos un trabajo sobre ese campo lunar, ¿se pueden dar respuestas diferentes? Tú me dices que no. Entonces me gustaría ver cuál es, entonces, o sea, eso es lo que, es por eso, es sobre esa mirada que la astrología predictiva y dices que la astrología predice, porque el ser humano dices que no puede dar una respuesta distinta, porque me parece que es clave esto en la predicción. Y acá sí incluyo cosas que tienen que ver con astrología. Ahí voy a dar una respuesta que no es para nada astrológica, pero que es sí muy determinista. Pero determinista en un sentido completamente diferente al determinismo que se sostiene desde otras perspectivas, ¿vale? O sea, cuando a Schopenhauer le dicen ¿soy libre? A priori soy libre, pero a posteriori solamente puedo hacer lo que hice. Es a posteriori que soy un ser determinado, a posteriori. Ahora bien, en el momento en el que, ¿qué diferencia hay entre el a priori y el a posteriori? El a posteriori es cuando me doy cuenta. Mientras que el a priori es mientras soy ignorante de lo que va a ocurrir. Con lo cual solamente soy libre mientras no sé lo que he hecho. En el momento en el que sé lo que he hecho solamente puedo hacer lo que hice. Si tú te fijas y analizas ese razonamiento hasta sus últimas consecuencias, es totalmente inapelable. En el momento en el que yo entiendo por qué lo hice, ya no puedo hacerlo de otra manera. Y además no puedo volver atrás para demostrar que realmente hubiera podido operar de otra manera. Con lo cual, toda la explicación que yo doy a través del principio causal es una explicación que solamente me sirve para que la cosa haya llegado a ser lo que es y no otra cosa. Porque en el fondo lo único que tenemos son los hechos. Y los hechos solamente han podido ocurrir como han ocurrido. Ya sé que, por ejemplo, la física moderna dice pues, que probablemente en otro universo ha ocurrido otra cosa completamente diferente. Pero ese otro universo, en todo caso, existe a un lugar al que no podemos acceder, pero es que nosotros vivimos en este. Y en este ocurre lo que ocurre. Y lo que pasa, pasa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de determinación, estamos hablando de que una vez que yo he pronunciado esta palabra, ¿vale? Yo era libre mientras no sabía qué palabra iba a decir. En el momento en el que la dije, dejé de ser libre. Porque mi conocimiento me encadena. El saber lo que va, el saber lo que he dicho
no lo que va a ocurrir, sino lo que he dicho, me resta libertad. El conocimiento, como articulación dentro de un sistema en el que las cosas tienen significado, me quita totalmente la posibilidad de elegir. Con lo cual, a priori soy libre, pero a posteriori no. A posteriori soy un esclavo. Y en el fondo soy un esclavo porque formo parte de un sistema que está perfectamente articulado, un campo de leyes que están perfectamente definidas, y en la medida en que yo me tengo que confrontar con un universo que tiene el peso que tiene frente al hecho de que yo sea un elemento nuclear dentro de ese sistema, hace que yo como elemento nuclear de ese sistema me deba a esa estructura. Y en la medida en que yo la comprendo, la hago necesaria. Claro, pero ¿cómo opera esa libertad, ese espacio de libertad con el determinismo y la predicción en la astrología? Ahí no estoy hablando desde el ámbito de la astrología, estoy hablando... Pero ¿cómo separa la astrología de la filosofía? Eso es moderno, o sea, porque tiene todo que ver, para mí, ¿no? Tiene todo que ver que cómo percibimos la vida, vale, es cómo vamos a usar la astrología, encarar la astrología, encarar la psicología. Hay un factor que en general se suele olvidar cuando nosotros estamos hablando de la astrología desde un punto de vista determinista, o sea, como si en realidad la astrología determinista fuera una astrología mecanicista. Hay un mecanismo que nos permite predecir los sucesos. El mecanicismo... Ahora, si existe este espacio de libertad en un individuo... ¿Qué espacio de libertad? Lo que hablabas recién, como que uno es libre a priori, pero bueno, no sé, no lo puedo repetir. No hay ningún espacio de libertad para el individuo. A priori. A posteriori, cuando me doy cuenta. No. No hay espacio de libertad donde hay ignorancia. La libertad es cuando me doy cuenta de que estoy determinado. Ahora, entonces, si yo me puedo dar cuenta sobre mis dinámicas de respuesta en la vida, ¿eso puede hacer que uno cambie la respuesta de ese input que hablábamos y la respuesta que doy en la vida? Vos me dijiste que no. Porque eso puedes cambiar de opinión, ¿eh? No digo, no voy a volver a... pero puedo cambiar de opinión y lo haría gustosamente, porque eso me daría a mí lo mismo a lo que tú te aferras, que es la concepción de que verdaderamente puedes hacer lo que te dé la gana. No dije que se nos puede hacer, que podemos hacer... O que tengas un margen pequeño, un pequeño margen de poder hacer lo que quieras. ¿Me explico? O sea, en el fondo es la lucha eterna del ego. En el momento en el que el ego diferenciado piensa que tiene alguna capacidad de interferir sobre el orden natural, cuando no se da cuenta de que una vez que ha elegido, ya todo lo anterior está determinado. Claro, pero por ejemplo yo veo un proceso como anterior. Si me doy cuenta desde dónde elijo, o sea, cuál es la cosmovisión desde la cual elijo y desde la cual actúo en la vida, sí, yo creo que somos participantes del universo, no es que estamos sometidos, ¿no? No creo, o sea, me parece que cuando estamos con un tránsito de Saturno es esa cualidad. Dentro de esa cualidad yo puedo operar y utilizar esa fuerza o actuar saturninamente de distintas maneras, y de hecho lo veo en mi vida, con los distintos hechos que fueron pasando a lo largo de mi vida con el tránsito de Saturno, por decir, ¿no? Y también he visto que hay personas que ante lo mismo... El tránsito de Saturno es uno. Fue un hecho que ocurrió. Bueno, para dar un ejemplo, digamos que... ¿Con qué? ¿Comparado con qué? O sea, es otro hecho astrológico que es fundamental. O sea, vamos a ver, la astrología moderna define tipos. La astrología moderna te dice, te estructura, se te clasifica. Yo tengo el Sol, por ejemplo, en Capricornio, y tú tienes el Sol en Virgo, ¿de acuerdo? Y él tiene el Sol en Géminis. Por el hecho de estar en Géminis, y tú tenerlo en Virgo y yo tenerlo en Capricornio, o de tener Venus en Sagitario, un invento, ¿de acuerdo? O en Escorpio, pues obedezco, estoy etiquetado dentro de lo que representa ese signo y dentro de lo que representa el símbolo a través del cual yo funciono. O sea, digamos que la astrología moderna es una astrología que, muy en la línea de la psicología moderna, lo que tiende es a establecer tipologías. Mientras que la astrología antigua no funciona así. La astrología
Evidentemente que parte de los tipos, pero parte de los tipos, para llegar a diferenciar a cada uno y llevar lo que son eventos a un nivel universal, al plano de lo más concreto, al plano de lo que tiene que ver con mi operativa aquí y ahora, que es una operativa que no se va a volver a repetir, con lo cual no la puedes comparar y con lo cual no puedes decir, yo hubiera podido operar de otra manera. No, no me refiero a eso, no me refiero a que miro hacia atrás y podría. Tu tránsito de Saturno es tu tránsito de Saturno. Pero es más, no es el tránsito de Sol a lo largo de toda la vida. Es el tránsito de Sol en el momento exacto en el que Saturno hace conjunción con el Sol. Y ese momento no es momento. O sea, en el sentido de que no está en la línea del tiempo. No está en la línea del tiempo. Porque tú no sabes en qué momento realmente Saturno hace conjunción con el Sol. Porque en realidad no hace conjunción con el Sol. Pero Saturno está a miles de kilómetros del Sol. ¿Dónde se da, en qué medio se da la conjunción entre Saturno y el Sol? En un campo energético. ¿Y qué campo energético es? Es el campo de la esfera más cercana de lo celeste a lo terrestre, que es la Luna. Con lo cual, quien responde a ese tránsito, en el instante en que ese tránsito se verifica, es la Luna. Y cuando estamos hablando de la Luna, estamos hablando de una memoria que no nos pertenece. Estamos hablando de una memoria que le pertenece a toda la humanidad. Que es akáshico. Pero ahora, si se hace un trabajo en donde, y acá voy a tomar conceptos de psicología moderna. ¿Quién trabaja la Luna? ¿Quién trabaja la Luna? La que está en azul. ¿Quién la trabaja? No sé, yo hablo como un tipo de conciencia que puede ser consciente de esos procesos que operan en uno. Por ejemplo, se ha hablado, tomando los términos de Jung como proceso de individuación, de ver cómo ese campo akáshico, ese campo lunar, opera en uno. Entonces, como uno puede ir siendo consciente... ¿Pero tú te separas de la Luna? O sea, verdaderamente, ¿tú eres un ente separado de la Luna? Me vengo a referir, yo evidentemente... No, del campo no. Trabajar, no está separado del campo. A ver, Sole, solamente un momento, y dejo ese asunto algún momento. O sea, yo evidentemente para operar con este lápiz, tengo que separarme del lápiz. Si yo soy el lápiz mismo, no puedo operar sobre él. Bien, imaginemos que yo quiero trabajar mi Luna. Para yo poder trabajar mi Luna tiene que estar ahí. Mi inconsciente tiene que estar ahí. Yo tengo que poder operar sobre el inconsciente. Si no puedo operar sobre el inconsciente como algo separado de mí, no puedo cambiarlo. ¿Pero puedo separarme de mi inconsciente? ¿O soy una emergencia del inconsciente? ¿O soy solamente la superficie del inconsciente? Si soy solamente la superficie del inconsciente, no puedo trabajar mi inconsciente. Si mi inconsciente me condiciona, no soy libre. Pero tú dices que uno no puede ser consciente, llámalo como quieras, testigo, conciencia. Coincido con que uno es una emergencia del inconsciente, coincido plenamente. Déjame terminar de mis ideas para poder tener una conversación, porque si no, coincido en esa emergencia. O sea, te pregunto si uno puede ser consciente de estas dinámicas, porque creo que en esto tiene mucho que ver el tema de esta dicotomía entre la predicción y las tendencias, ¿no? En el sentido de que coincido con que uno no está separado del campo lunar, del campo del inconsciente, y que hay un timing que es perfecto y uno está de alguna manera operando de ese campo que está de esa manera configurado. Ahora, creo que sí, desde mi punto de vista, se pueden ir dando distintas respuestas a partir de ser conscientes de esas dinámicas y no dar siempre la misma respuesta cuando uno es consciente. ¿Consciente desde dónde? No sé dónde está operando esa conciencia. No me refiero a tu conciencia individual. Sabemos perfectamente dónde está operando esa conciencia individual. Está operando en tu cuerpo. Lo que quiero decir es cómo puedes operar sobre el inconsciente. Me vengo a referir cómo se puede operar sobre el inconsciente. Yo puedo operar sobre mi inconsciente en la medida en que tú eres una emanación de mi inconsciente. O sea, en la medida en que yo proyecto la imagen del Sol, por el hecho de que recibo un estímulo.
Entonces yo recibo un estímulo y proyecto una imagen. Esa imagen es Sole. Bien. ¿Yo puedo acceder a ese estímulo? No. Yo opero sobre la imagen de Sole. No sobre aquello que me estimuló para que Sole apareciera ante mi mirada. ¿Me explico? Como este proceso es un proceso, inconsciente, es un proceso que yo no puedo controlar. Es un proceso que obedece a un estímulo que genera una imagen. Ese proceso no lo controlo. Es un proceso que se da a nivel inconsciente, a nivel orgánico, al nivel de la luna. Y en ese aspecto me refiero cuando hablo del nivel de la luna. El nivel de la luna es un ámbito en el que se da una respuesta creativa y una respuesta inteligente a un estímulo a través de la imagen que se me muestra de la realidad. Y es entonces cuando yo puedo operar sobre la realidad. Porque en ¿Y ahí realidad, sigue siendo predecible la realidad y determinista? en la medida en que cuando Porque me parece clave esta conversación, de veras. Bien, no, si es que, vamos a ver, cuando yo te preguntaba, he de confesar que era una pregunta dirigida. O sea, en el momento en que tú me hablas del tránsito de Saturno sobre el Sol, esa conjunción de Saturno sobre el Sol, y teniendo en cuenta que Saturno, permíteme, teniendo en cuenta que Saturno y el Sol nunca van a estar en conjuntos, de hecho, el Sol y Saturno solamente conjuntan realmente a través de nuestra mirada, la mirada terrestre, cada 500 años. Porque siempre, como tienen nodos, los planetas, como los planetas tienen nodos, están así orientados que coincidan en longitud y latitud, es un hecho extremadamente extraño. Con lo cual siempre tenemos que, si nosotros contemplamos al cielo como lo contemplaban los antiguos, nosotros siempre veremos no veremos a Saturno para empezar, ¿vale? Porque está bajo los rayos en el momento en el que conjuntan, con lo cual no lo veríamos. Pero si pudiéramos verlo, lo veríamos en latitudes completamente diferentes. Muchas veces una latitud tan destacada que muy probablemente si la lleváramos a la eclíptica encontraríamos que Saturno se encuentra fuera de los rayos del Sol, o sea, no se encuentra conjunto. Sí, sí. Entonces, tú para dices, esta aclaración, porque dices que yo decía, y yo nombré el tránsito no del Sol, hablaba de un tránsito de Saturno. yo acabo de pasar un tránsito de Saturno por el Sol. Ok, digo, pero... Una conjunción, mi Sol y es que Capricornio. tomaste un aspecto de algo que ni siquiera terminé de decir, hablando de procesos inconscientes, pero entiendo lo que dices del campo y coincido, pero me parece que a lo que voy es que esta conversación con el tema de la tendencia y la predicción sí es fundamental, porque si se operan desde estímulos y uno da respuestas de manera inconsciente, lunar, y que vos después lo nombrás como, bueno, si uno se da cuenta de esas operaciones puede empezar a operar, ¿no? No puedes darte cuenta por una razón muy simple. Porque en el momento en el que yo opero, no es el momento en el que yo me doy cuenta, jamás. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo te veo, tú eres pasado. Yo te veo porque ya ocurriste. Pero si tú puedes darte cuenta de estas respuestas automáticas, no voy a decir automática para no ir a todo eso, pero de esas respuestas espontáneas, fíjate basados en hasta lo qué lunar. punto hemos llegado a pervertir el lenguaje. Fíjate hasta qué punto hemos llegado a pervertir el lenguaje, que hablamos de automatismo para referirnos a la espontaneidad. O sea, entonces, pero déjame también lo que iba a decir. Fíjate hasta qué punto la cosa está distorsionada, que un acto espontáneo deja de ser un acto libre. Pero un acto espontáneo es un acto no mediado. No es mediación, un acto espontáneo. Si hubiera deliberación, el acto dejaría de ser espontáneo, ¿no? Por lo tanto, donde hay esa espontaneidad, procede del inconsciente, que en teoría es donde se daría la libertad, eso, decimos que no es libre. O sea, hemos llegado a ese punto. Pero es más, en el momento en el que yo espontáneamente me determino, en el momento en el que yo aparezco, en el momento en el que yo aparecí me determiné. Entonces, este punto es un punto, creo yo, crucial a la hora de entender la diferencia que hay en la visión moderna entre el paradigma mecanicista, que es un paradigma asimilado de manera tácita por la astrología moderna,
Y el paradigma organicista, que es en el fondo aquel del que sale la astrología en los tiempos remotos. Pero cuando me refiero a los tiempos remotos no me refiero al mismo. Cuando me refiero a los tiempos remotos me refiero al simio que levanta la mirada para ver el cielo. Porque ese momento es el que determina toda la fase potencial de lo que va a venir después en el proceso evolutivo de ese simio cuando se vaya a convertir en un ser humano plenamente desarrollado, que le arudia. Entonces ese acto espontáneo es, por lo visto, un acto evidentemente que no es libre. Pues si es espontáneo no es libre, porque no está mediado por la razón. Porque la razón es el acto de estructurar la realidad de una forma lógica y por lo tanto de una forma necesaria. Eso también está en el origen de la astrología, esto también está en el origen de la astrología griega. O sea, en el sentido de que eso ya está en Aristóteles. Aristóteles cuando desarrolla las categorías y cuando desarrolla el corpus aristotélico, toda la lógica aristotélica, la lógica proposicional, que luego será la lógica proposicional del escolasticismo, que es el escolasticismo al final el que radica la astrología mucho tiempo después, del campo del conocimiento, porque ya la razón se cree tan absolutamente autosuficiente para explicar la realidad de manera determinista que ya no necesita los astros para hacerlo. Con lo cual los astros se convierten en una competencia para la lógica aristotélica aplicada a través del escolasticismo. Si existe otro orden determinado que no depende de la capacidad de raciocinio del hombre, eso es totalmente inadmisible. Ahora, si admitimos que ese campo que está más allá de la razón opera, existe, ¿no? ¿Cómo desde la razón uno predice? Es que uno no predice desde la razón. Uno predice desde la necesidad de comprender qué es lo que le pasa y qué es lo que le puede acabar pasando. O sea, uno en realidad se ve compelido a determinar lo que le va a ocurrir a partir del miedo de sentirse separado de la realidad, de sentirse al margen de la realidad. Entonces el problema de la astrología no es un problema del astrólogo, el problema de la astrología es el problema del consultante que viene con la angustia de tratar de averiguar qué es lo que le va a ocurrir. Por eso es importante para el astrólogo tener una herramienta de predicción para darle una respuesta al consultante. Bueno, pero y si no fuera predictiva, ¿qué sentido tendría? Me vengo a referir, para decirle al consultante que tiene 1000 cosas posibles que hacer, para eso no hace falta la astrología. Pues tiene evidentemente 1000 cosas, 1000 posibilidades. O sea, la idea precisamente es decirle a esa persona, mira, las cosas suceden porque tienen un significado. Entonces, acepta ese significado y sobre ese significado déjate llevar. Si tú aprendes a dejar que pasen las cosas que tienen que pasar y no pretendes ser más listo ni más poderoso que el orden natural al que estás sometido, si no eres tan arrogante de erigirte en el árbitro de tus actos, sino que descubres que eres parte de un elemento que te trasciende, ¿de acuerdo? Bueno, pero para mí eso es muy diferente a fijar un destino para la persona. Porque para mí la función de la astrología, y sobre todo hoy por hoy, porque estamos hablando de que hay una fragmentación, ¿Dónde ves tú? Con lo divino. ¿Dónde ves tú? O sea, bueno, habla tú, habla. No, solamente una pregunta. O sea, ¿dónde ves tú que la astrología fija un destino? No, arrancamos la conversación con el post. No creo que la astrología predice, el astrólogo predice. Y sí, hay muchos astrólogos que fijan destinos. La astrología no predice. No, para mí la astrología es como el viento y como uno ayuda con el mapa a orientar la vela. Y para mí esa es la función, sobre todo en un mundo en que estamos hoy por hoy tan fragmentados del misterio. O sea, conectar que hay un misterio que tiene vientos y cualidades y orientarnos y esa entrega de funcionar de participar con el cosmos, ¿no? Entonces orientarnos con el cosmos, y ahí la astrología me parece que tiene esa función hoy por hoy muy fuertemente, y poder empezar a sensibilizarnos a que todo está vivo de significado, ¿no? Como hablábamos hace un rato. Entonces, desde ahí, la astrología o los astrólogos que predicen y fijan destino, va a pasar esto, ¿no? Ahí sí me parece que es imprescindible reflexionar sobre
desde dónde nos acercamos al conocimiento y la cosmovisión, porque sí tiene que ver con una mirada más mecanicista o lo que se quiera, y desde ahí, con esto me apoyaba en si uno puede dar una respuesta diferente a determinados hechos o no, porque me parece que ahí también se basa lo predictivo. ¿Diferente a qué? ¿Diferente a qué? ¿Una respuesta diferente a qué? Si el hecho es irrepetible. ¿Diferente a qué? ¿Con qué lo comparas? Con las respuestas más automatizadas de uno mismo. ¿Sí? Alguien que le tiene miedo al agua, entonces nunca se mete al mar, entonces nada, no se mete al mar. Y un día se mete al mar y bucea y tal. A eso me refiero, como que de repente, bueno, dio una respuesta diferente, se metió al agua cuando era una persona que nunca se metió al agua, o es una persona que nunca te va a decir lo que de verdad le pasa y un día te dice lo que le pasa. Ese tipo de cosas, ¿no? Y que... Vale, o sea, de repente... Lo estoy como simplificando de una manera asquerosa. Bueno, pero, vale, siempre daba una respuesta mecánica, siempre daba una respuesta mecanizada, siempre daba la misma respuesta, y un día da una respuesta espontánea. Da una respuesta espontánea. Si es espontánea es porque no es mecánica. Y si no es mecánica, ¿de acuerdo? No es libre. Porque yo construyo un mecanismo y ese mecanismo, en teoría, es el que me da control sobre la realidad. ¿Por qué? Estamos hablando desde la perspectiva de la psicología moderna. O sea, ¿qué es la racionalización en el psicoanálisis? La racionalización en el psicoanálisis es la construcción de un imaginario en el cual todas las cosas están organizadas de una manera determinada, en el cual no influye la realidad, tratando de controlar la realidad, que es el síntoma neurótico, sino la voluntad por parte del individuo de tratar de modificar, de que la realidad fluya por sus cauces. Repite siempre lo mismo. El mecanismo es una proyección de una serie de funciones, ¿vale? Que son funciones que, como muy bien explica Freud, no son funciones del individuo, sino que son marcas del entorno en el que el individuo se tiene que desenvolver. Lo cual descubrimos que ese mecanismo, que es el que se corresponde con el proceso racional o la racionalización, un psicoanalista clásico te dirá, el síntoma neurótico es racional, es racionalización. A margen de racionalización no hay neurosis. Si tú eliminas el proceso racional, disuelves, destruyes esa estructura, la libido fluye espontáneamente y fluye desde el inconsciente. Se produce una respuesta, como tú dices, diferente. Bien, ahí estamos hablando del artificio, es precisamente la sombra de la libertad. El artificio es esa estructura racional a través de la cual nosotros operamos en el medio sobre el supuesto de que aplicando una determinada fórmula obtendremos un resultado que es el resultado que nosotros queremos. Claro, ahí estamos hablando del yo. Estamos hablando del yo que construye una estructura alrededor suyo para que las cosas siempre pasen como él predice. Como él predice. Y ahí creo que se basa esta dicotomía entre la astrología predictiva y la capacidad de fijar destino y las tendencias, que si una persona puede ser espontánea y es menos predecible en el sentido causa-efecto. No, la persona espontánea es mucho más predecible que la que no lo es, en el sentido de que la persona que actúa mecánicamente actúa frente a un elemento que es externo a ella y responde automáticamente a un elemento externo a ella. Sin embargo, la persona que es espontánea actúa naturalmente respecto de ¿qué? No respecto de una estructura conceptual, que es la estructura del entorno en el que esa persona se tiene que desenvolver, sino a partir de las determinaciones que tienen que ver con los ritmos naturales, con los ritmos de las estrellas. Pero no puedes predecir cuál es el hecho o cómo va a responder concretamente a pero si es que no es determinadas... Partimos de la base de que la astrología predictiva impone destino. O sea, tú, por ejemplo, vienes y me preguntas, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, ¿me va a tocar la lotería? Yo te levanto una horario para ver si te va a tocar la lotería o no te va a tocar la lotería. O sea, poniendo un ejemplo burdo, porque no funciona así. Sí.
Y entonces yo te respondo, y eso señala un destino. Ajá. Yo te estoy señalando el destino, yo no te estoy señalando el destino. Yo lo único que estoy leyendo es el mapa del cielo. Tú con eso puedes hacer lo que te dé la gana. Lo que pasa es que la realidad tiene el vicio, ¿de acuerdo?, de adecuarse a ese juicio. Pero no es el mío. Ojalá fuera el mío. Ojalá yo como astrólogo pudiera hacer que te tocara la lotería todos los días. Yo no puedo hacer eso. Es más, yo tampoco puedo elegir que me toque la lotería. No puedo hacer una carta electiva para que me toque la lotería. Porque desde lo que yo entiendo en la dicotomía, en la Entonces, pelea de un lado y por el tú me otro, de estás, la tú me estás moderna diciendo, el astrólogo es el que señala el destino. No, el astrólogo no señala el destino. Ojalá yo pudiera señalarte el destino. Ojalá yo pudiera decirte, ojalá pudiera yo señalarte el destino y decirte, mira, te vas a casar con el príncipe Felipe, ¿de acuerdo?, cuando se divorcie de Leticia, porque voy a hacer que se divorcie de Leticia. Pero te voy a dibujar ese destino. No, a lo que voy que me parece que en eso se basa mucho la pelea actual, sobre todo la mirada de la psicología, ¿cómo se llama? La astrología moderna o psicológica a la astrología tradicional, también mal entendida o entendida solamente como una cuestión que predice, ¿no? Entonces me parece que hay una lucha, por eso me parece que es una conversación fundamental, cuál es el paradigma desde donde uno se ubica en términos de predecir o no predecir, y que tienen que ver con esto, ¿no?, que estábamos hablando. Entonces, de fijar destino o determinar el destino, ¿no?, que es lo que se critica desde la astrología actual a las técnicas predictivas. Claro, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué se critica? Porque es precisamente lo que hace el astrólogo moderno. El astrólogo moderno te dice, ¿qué quieres ser? No, Y yo yo no te voy- no estoy hablando de cuestiones personales, sino de lo que veo que se dice, de que la crítica es que el astrólogo actual es tendencia, es tendencioso y relativo y tal. Solamente un factor, te lo voy a comentar así. O sea, yo, por ejemplo, soy un astrólogo moderno, ¿de acuerdo? Y tú vienes a mi consulta y yo empiezo a leer, pues, las tendencias del futuro, ¿vale? Esas tendencias del futuro, evidentemente, a ti no te determinan. Pongamos que no te determinan. Entonces, cuando yo me pongo a diseñar contigo, ¿cómo podemos hacer para que tú tengas el destino que quieras? Para que tú puedas elegir tu destino. Y lo hago contigo, co-creo contigo. Estoy creando yo el destino. Estoy creando yo el destino. ¿Qué ocurre? Que la astrología moderna nos dice a nosotros que nosotros creamos el destino y nosotros... ¿Nosotros quiénes son? ¿Los astrólogos tradicionales? Los tradicionales, que nosotros imponemos destino, cuando en realidad lo que hace un astrólogo moderno cuando se pone a hablar contigo es precisamente a planificarlo, para que ocurra. Y sostiene que puede cambiarlo. Sostiene que puede cambiarlo. Sí, yo ahí no puedo finalizar porque... ¿Quién está ahí prescribiendo el destino? ¿El tradicional que coge lo que ve en el cielo y simplemente lo transmite? ¿O el moderno que dice contigo, mira, vamos a crear un destino entre tú y yo, vamos a co-crearlo juntos, tú y yo aquí? Vamos a ver las tendencias y sobre las tendencias tú eliges. Y yo te ayudo a elegir tu destino, lo estamos haciendo aquí entre los dos. ¿Te das cuenta de que desconozco como ese trabajo porque yo no me considero astróloga moderna ni tradicional ni nada, pero no veo eso. O sea, yo estoy hablando de lo que en general se circula y lo pongo en cuál parece ser la pelea, ¿no? Ahora, ¿cómo trabaja desde adentro? Yo no generalizo porque me parece que cada cual hace su práctica. Y desde ahí, como yo no trabajo ni de esta manera, no sé qué decir. Vale, pero sí por lo que veo de la lucha, o sea, porque yo veo este tema de la predicción. Yo me encuentro esa pregunta tropecientas veces. Es más, me quita clientes. Es una pregunta que cuando la respondo honestamente me quita clientes. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿cómo puedo trabajar mi cuadratura Luna-Saturno? Ajá. A mí es una pregunta que cuando empezaron a hacérmela y empecé a trabajar con la astrología tradicional, me creó un fuerte conflicto. Ajá, ¿cómo es eso? El conflicto era, ¿qué hago? ¿Le digo la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la cuadratura entre la Luna y Saturno nadie la puede trabajar, porque te está trabajando ya a ti. O sea, tú no puedes hacer nada porque la Luna no esté cuadrada a Saturno. La Luna está cuadrada a Saturno, eso no lo puedes trabajar. Esa fricción está trabajando sobre ti. Y tú no tienes ningún poder de solventar eso.
Porque eso te está determinando. Está haciendo que actúes de una determinada manera. Claro, la gente dice, pues si no la puedo trabajar, estoy al albur de eso. Claro que estás al albur de eso. El problema es que es tu resistencia a aceptar que es eso así. ¿Y esa Lo resistencia que de dónde genera un viene? problema. De la creencia en que puedes cambiar tu destino. ¿Y de dónde viene esa creencia que uno puede cambiar y Del ¿Quién pregunta cuando quiere trabajar? Del paradigma moderno que te dice que puedes crear tu destino. El paradigma moderno te dice que vas al astrólogo y con el astrólogo vas a disolver esa cuadratura, deja de existir por el hecho de que el astrólogo te diga, mira, esto es un conjunto de posibilidades en donde tú puedes elegir. Cuando no se trata de eso, yo creo que la astrología, o por lo menos como la practico yo y por lo que veo también en mi entorno, más ligados a la astrología psicológica y tal, es que esto de trabajar, entiendo perfectamente lo que dices, pero que tiene que ver justamente con abandonar esas resistencias para fluir cada vez mejor con eso, ¿no? Como para hacer cada vez más eso que uno ya yo es. No sé la manera, yo no sé la manera, ni la astrología tradicional ni la moderna me ha dado absolutamente ninguna pauta para convertir una cuadratura en un trígono. No he encontrado ninguna manera de conseguir que una cuadratura funcione como un trígono. ¿Y crees que cuando uno acepta quién es, va mejor la cuadratura? No. Yo no creo sinceramente que transmitirle a la persona lo que implica. Mira, para empezar, uno de los factores más importantes que diferencian a la astrología moderna de la astrología antigua es que la astrología antigua no considera que la carta natal sea una foto fija. Porque yo, desde el momento en el que levanto una carta natal, yo estoy contemplando las cosas como se contemplan en una carta horaria. Claro. Estoy viendo el movimiento de los planetas desde el mismo momento en el que ese factor se determina. Desde el mismo momento en el que tú naces, das tu primera bocanada de aire, a partir de ese momento los planetas están en movimiento. Con lo cual yo veo los planetas en movimiento todo el tiempo. Es el astrólogo moderno el que ve la carta natal como si estuviera fija. O sea, yo no he visto a ningún astrólogo moderno interpretar los ciclos zodiacales de un planeta. Se le importa un bledo si Mercurio va rápido o va lento. Está en un punto, está en Piscis, está retrógrado. Pues mira qué mala suerte. No es la visión de la astrología tradicional, ni lo ha sido nunca, ni lo será jamás. O sea, la visión lapidaria de lo que representa una carta natal es una visión completamente moderna y mecanicista además. Porque la visión del astrólogo antiguo no es racional, porque no está basado en un paradigma racional. Hay racionalidad, desde luego que hay racionalidad porque hay un álgebra, pero ese álgebra responde a un núcleo orgánico, porque en el fondo surge es una visión holística. Pero una visión holística no holística a partir del momento en el que uno... O sea, porque esta palabra es muy reciente. Es una palabra de origen griego, pero que en Grecia no existe. No existe. Lo mismo que otras muchas palabras, ¿no? Como cuando tú, por ejemplo, hablabas de orientación. O sea, estás hablando de orientación, esa sí es una palabra astrológica. Orientación significa señalarle a una persona el oriente, es señalarle su ascendente. Tú le das orientación a una persona cuando empiezas a leer su oriente, cuando empiezas a leer su ascendente, cosa de la que también se ha olvidado terriblemente, de una manera lamentable, la astrología moderna. Cuando la astrología moderna establece una dicotomía entre el Sol y la Luna, y entre medio es el factor del ascendente, que es un aprendizaje que uno tiene que ir asimilando a lo largo de la vida. Pero entre la Luna y el Sol. Entre la Luna y el Sol. Es una visión terriblemente estática de la astrología. Terriblemente enclavada en dos factores, en sus significados naturales, en sus significados perdidos en una literatura detrás de la cual hay toda una mitología, Selene, Helios, y bueno, en fin, lo que representaba eso para la literatura de Ovidio. O sea, no para las personas que se prosternaban ante Selene o hacían sacrificios a Helios, ¿de acuerdo? O sea, no entre las personas que lo vivían, sino en quienes escribieron acerca de eso. Que hay intelectuales que
que hablaban desde su preciosismo, son lo mismo que Ficino. O sea, que Ficino tiene un libro maravilloso de astrología dedicado al Sol. La experiencia de Ficino del Sol es una experiencia intelectual, es una experiencia basada en la literatura, es una experiencia basada en Ovidio, en Horacio. Es intelectualismo. Eso está completamente alejado del paradigma de la astrología tradicional, que no es intelectual, que es una astrología que se levanta todas las mañanas para ver dónde está el Sol y para ver dónde está la Luna, con toda humildad, ¿de acuerdo? Y que utiliza una placa de astrolabio para conocer la latitud y para conocer la longitud y para saber dónde están los planetas. Y es un trabajo cotidiano de una persona que técnicamente apunta en su tablilla las posiciones de ese planeta. No tiene nada literario, tiene algo de práctico. Claro, para mí el aporte de Ficino justamente maravilloso, critica un poco el intelectualismo. Para mí es mucho más que retoma ciertos aspectos mágicos. Pues como lo haría, pues evidentemente como lo haría Rimbaud, como lo haría Baudelaire, o sea, desde la perspectiva de un exquisito, ¿de acuerdo? Un exquisito petimetre de salón, con un enorme talento y con una gran capacidad y una poderosa intuición para llegar a las fibras más profundas del alma humana. Y tú dirás, sí, eso es maravilloso. Eso es maravilloso desde el momento en el que él está utilizando símbolos, y esos símbolos tienen una conexión con lo carnal y con lo directo y con la experiencia cotidiana de la persona que lo está viviendo. Pero la astrología no media a través de esos conceptos elevados. Evidentemente que esos conceptos elevados tienen una influencia en la astrología, como tienen una influencia en el ser humano. Pero pasan a través de la experiencia cotidiana del ser humano, en el sentido de que es una experiencia orgánica. La libertad... Es lo que dice Ficino, que opera en lo que se llama como lo bajo de Yo estudié Bellas Artes. Yo estudié Bellas Artes. Antes de estudiar filosofía, estudié Bellas Artes. Entré a estudiar Bellas Artes, ¿de acuerdo? Con la idea muy arraigada en mí de que yo era un enorme dibujante. De que era muy buen dibujante, porque además en la prueba de acceso me dijeron, usted entra sin ningún tipo de inconvenientes, usted dibuja de puta madre. Y entonces llegó el primer profesor y dijo, pues tú tienes que olvidar esta manera de dibujar. Tienes que olvidar esta manera de dibujar. Pero es más, te voy a demostrar que esta manera de dibujar no funciona. Y ahora, ¿por qué? Porque es una manera. Porque vienes con maneras, eres amanerado. Tienes maneras. Olvida las maneras para vivir la experiencia del barro, la experiencia de la pintura, la experiencia de sufrir ante un modelo tratando de plasmar el movimiento del modelo. Y la experiencia viva de contemplar una cosa. Pues yo lo mismo le digo a los astrólogos. O sea, o sea, sois astrólogos amanerados. Tenéis unas maneras. Dejad eso, id a las raíces. Buscad lo que eso representa. A través de qué eso se conecta con la experiencia cotidiana. Haz cartas horarias y falla a 800. Hasta que empieces a aceptar. Bueno, pero eso es justamente, me parece que es el aporte más New Age de la astrología, que va hacia ahí. Después, lo que se le puede aportar, me parece que tuvo un montón de sustento técnica, pero me parece que eso es lo que empieza a pescar de alguna manera todo este nuevo movimiento que tiene que ver con empezar a sentir la astrología, empezar a sentir la astrología, embarrate con la astrología, empezar a sentir con muchas quizás falta de técnica y sustento cosmológico, como veníamos hablando. Pero me parece que es un poco algo que empieza a pescar. La astrología moderna nunca va a llegar a la técnica antigua. ¿Por qué no va a llegar a la técnica antigua? Porque no va a olvidar sus maneras. ¿Y por qué no va a olvidar sus maneras? Porque olvidar sus maneras implica renunciar a su principal tesoro. ¿Y cuál es el principal tesoro de la astrología moderna? El poder reunirse con el consultante y diseñar con el consultante su futuro. Mira, yo veo que eso pasa un montón ya en realidad. Por eso me interesa como esto, ¿qué astrología estamos co-creando, ¿no? Porque me parece que hay mucha pelea, ¿no? Pues yo no he creado la astrología. Yo simplemente miro el cielo y te transmito lo que veo. No es mi astrología, es la astrología del cielo. Sí, pero vos tenés una lectura, hay esta pelea del moderno y tradicional. Evidentemente el moderno tiene una lectura del cielo, a mí no se me ocurre decirle a un consultante que voy a co-crear la realidad con él.
ya la estás co-creando igual. Pero El no lenguaje con que él, estás con encontrando todos, nosotros con aquí todos. estamos co-creando Con todos, aquí, con todos. este campo. No, es que no ahora. es una experiencia que vayamos a tener tú y yo por el hecho de que tú y yo nos pongamos a hablar de tu mapa astral. O sea, en el sentido de que yo y tú no vamos a diseñar nuestro destino, lo va a diseñar una voluntad que nos trasciende a ti y a mí. Y esa voluntad que nos trasciende a ti y a mí no responde a que yo vea la carta natal como un conjunto de posibilidades, sino responde al hecho, ¿de acuerdo?, de que Ptolomeo puede decir lo que quiera Rudyard. O sea, Ptolomeo era humilde en un sentido. O sea, Ptolomeo, por ejemplo, Ptolomeo es perfectamente consciente, y lo dice en mi hipótesis de los planetas, de que él no está describiendo la mecánica del cosmos. Él no está describiendo la mecánica del cosmos. Él lo indica. No, pero me refiero a algo que nombrabas como, bueno, ¿qué consenso puede haber dentro de todas estas diferencias, ¿no? Como que son conversaciones que son necesarias tener dentro de quienes practicamos astrología. No sé si de consenso, digamos, pero sí de conversación, en el sentido, a eso me refiero, a qué disciplina estamos co-creando, porque si no quedamos en esta dicotomía entre tradicional, moderna, que ya ni sé qué significa eso. Un astrólogo tradicional tiene una opinión de la astrología moderna y otro astrólogo tradicional tiene otra, que dice que la astrología moderna es tal cosa, otra cosa, y viceversa. Hay distintos astrólogos tradicionales que tienen distintas miradas de lo tradicional. Y así, entonces vuelvo a parar, déjame terminar la idea. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo, no? Porque hay muchos... Sí creo que falta, porque está basado mucho en la modernidad, todo lo que estamos hablando, la astrología moderna, la falta de cosmovisión, de raíces, si se quiere, de achatamiento del símbolo. Esto es lo que lo que percibo yo, ¿no? En estas peleas, ¿no? En estas dicotomías. El tema de la predicción, cuál es el paradigma, cuál es la epistemología que opera en la predicción, o es esto de que uno co-crea con la otra persona el destino. Hay símbolos que están determinando, hay maneras que vienen determinando nuestra manera de operar en el mundo. Nosotros estuvimos hablando mucho de Laszlo, de Bateson, de Rupert Sheldrake, digamos, como hay nuevas miradas que me parece que también aportan, que tienen que ver con una emergencia que está sucediendo en un contexto sociocultural actual, que por supuesto la astrología está dentro de todo eso y cómo participamos de eso justamente, ¿no? La astrología se co-crea con la cultura, ¿no? Entonces sí creo que es de alguna manera cómo co-creamos la astrología, no porque nosotros co-creamos las estamos haciendo, pero cómo trabajamos, cuál es la cosmología que está operando dentro de esto que hacemos, que es astrología hoy, ¿no? Más allá de decir, bueno, la astrología tradicional, tal, la astrología y banderas, ¿no? ¿Cuál es la necesidad actual en la cual estamos practicando astrología hoy? Yo aportaba como esta distancia con el misterio, con lo sagrado, ¿no? La pérdida, la desconexión con lo sagrado, con el cosmos como orden, como experiencia estética, digamos, esa capacidad de recuperar, que no tiene nada que ver con fijar destino, ¿Estética en qué sentido? De orden, de armonía. Bueno, en la dialéctica entre la astrología moderna y la astrología tradicional, todo y que yo me reconozco fuera de la astrología tradicional también. O sea, en el sentido de que no soy precisamente popular entre los astrólogos tradicionales más conocidos. Hemos tenido muchas discusiones y muchos de ellos me tienen bloqueado en Facebook. Y podríamos citar ejemplos, no sé, de personas a las que has entrevistado incluso. O sea, lo que te quiero decir, ¿de acuerdo? Lo que te quiero decir es que no hay la posibilidad de un debate entre astrólogos modernos y astrólogos tradicionales, porque la mayor parte de los astrólogos tradicionales han leído los modernos y la mayor parte de los modernos no han leído los tradicionales. O sea, tenemos astrólogos modernos a los que les dices que Marte es un planeta nocturno y que es de secta nocturna, y
y no saben por qué lo dices. Es más, ni se lo creen ni lo consideran. No saben por qué es de secta nocturna. No entienden las sectas, ni las valoran, ni las comprenden. Ni saben que de ahí vienen las regencias. Ni saben que de ahí vienen los significados tópicos de las casas. Y les manejan los significados tópicos de las casas que no sé por qué han llegado a esa conclusión de que las casas realmente funcionan así. Porque los significados de las casas derivaron de una determinada experiencia. Pero es más, es que cuando los astrólogos modernos, o yo, cuando empecé a estudiar astrología, leía cómo se derivaba el significado de las casas, y evidentemente pues llegué a mecanizarlo, llegué a manerarme, que así se expresaban, que así se explicaban. Evidentemente yo puedo dar un curso de astrología moderna. ¿Por qué? Porque antes estudié astrología moderna. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué funcionando con la astrología moderna no funciona con la astrología moderna? ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que me di cuenta, de acuerdo, que detrás de la astrología moderna que yo practicaba existían unas técnicas y unos principios que daban sentido a la astrología moderna. Y dije, ostras, dan sentido a la astrología moderna. Y entonces paulatinamente fui tirando del hilo, hasta que me di cuenta de que la astrología moderna es un pastiche absolutamente desfigurado de lo que son los propios principios que la astrología moderna toma como si fueran principios verdaderos, auténticos y funcionando. Y que la inmensa mayor parte de las cosas que dicen los astrólogos modernos, como por ejemplo, usa escopocéntrico, usa Salcavitius, usa Regiomontanus, ¿por qué? Porque usas una cosa y no usas la otra. ¿Por qué tenemos 60 tipos diferentes de sistemas de casas? 60 tipos diferentes de sistemas de casas. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, y es una pregunta que yo me hice muchísimas veces, o sea, ¿cómo es posible, de acuerdo, que la casa 5, o sea, que la cúspide de la casa 5 esté en un signo desconectado al ascendente? ¿Cómo es posible que mi fecundidad, mi creatividad, todo lo que tiene que ver con mis hijos y con el placer esté desconectado al ascendente? Ahora... No tiene sentido. Entonces, ¿qué? Yo parto de la astrología moderna y para explicarme las cosas que para mí no tienen ningún sentido de la astrología moderna, tiro para atrás, hasta que llega un momento en que cuanto más atrás tiro, más me doy cuenta de que la astrología moderna no es la astrología moderna, sino la astrología antigua. ¿Por qué es la astrología antigua? Pues es la astrología que me tengo que desprender. No porque quiera desprenderme de ella, porque vamos a ver, hay mucha gente que ha asimilado el tema de las casas de signos completos, es totalmente paradigmático. Robert Hahn, ¿de acuerdo?, ha escrito los mejores libros de astrología moderna. Tiene un libro que es Simbología del horóscopo, ¿de acuerdo?, que fue un libro de cabecera para todo el mundo que quisiera hacer astrología psicológica. Bueno, Robert Hahn entró en el proyecto Insight. Robert Hahn, después de 30 años de estar haciendo astrología moderna, entró en el proyecto Insight y empezó a estudiar los antiguos. Y ahora es un astrólogo tradicional de la más regia, pero el trabajo que representó para ese hombre, dejar lo que estaba haciendo para ir a la astrología antigua, a mí me van a decir que ese astrólogo que empieza a hacer astrología antigua y que deja a sus clientes parados hasta que no empieza a entender lo que está haciendo, y que pasa 10 años de su vida sin dar una sola consulta estudiando astrología antigua porque se da cuenta de que la astrología moderna no funciona, un hombre lo bastante honesto para ir hasta las raíces, dejando su conveniencia aparte, porque considera que la astrología es más importante que él, a mí me merece mucho respeto. Y evidentemente en una conversación entre un astrólogo moderno y Robert Hahn, no sé, como que tiene cierta legitimidad moral Robert Hahn, entre otras cosas, pero lo más probable es que el astrólogo moderno se haya formado leyendo a Robert Hahn. Y si no lo ha hecho, no está bien formado como astrólogo moderno. Claro, no estamos en el mismo plano. O sea, yo por ejemplo, he hecho conteo para determinar planetas dominantes a partir de los principios que establece Lloyd de Mont en su manual de astrología moderna. ¿Sabes de astrología médica? No, yo no practico astrología médica. Yo procuro practicar astrología helenística bien. Lo cual me impide muchas veces hacer cosas que yo antes hacía y que ahora no hago. O sea, por ejemplo, yo empecé... Pero, por ejemplo, a mí esto me es da una mucho conversación dinero, privada, pero... no es una conversación... No, que lo voy a sacar algo de contexto, No, pero ¿qué? conversando
A Vos me ver, yo, habías por dicho que ejemplo, vos claramente estabas con un tránsito de Urano. sí, no, yo Que lo estaba... sentías. evidentemente Entonces, lo siento. evidentemente sí funciona. Digo, más allá Pero de Urano es los un... ideas... Urano, y te devuelvo la pregunta, ¿Urano es una experiencia moderna? No es una experiencia helenística. Bueno, pero a lo que voy es que más allá de los gustos personales, eh, hay algo que evidentemente sí funciona en la astrología moderna y que sí los personajes operan. Urano es astrología moderna. Urano será astrología moderna cuando a mí me digan por qué Urano es regente de Acuario. Entonces será astrología moderna. Porque mientras no me digan por qué es el regente de Urano, para mí es simplemente una conexión arbitraria. ¿Por qué? ¿Por qué Urano es regente de Acuario? El día que me expliquen por qué Urano es regente de Acuario, Neptuno de Piscis o Plutón de Escorpio, el día que me den una respuesta que no sea una respuesta analógica o simbólica, sino una respuesta basada en una estructura, en un orden geométrico, en un orden perfectamente pautado, como puedo dar cuenta de por qué Mercurio es el regente de Virgo y de Géminis, y además Mercurio se exalta en Géminis. Cuando yo pueda explicar por qué Urano es eso, eso será astrología moderna. O sea, Porque que la astrología para ti es todo lo que sea racionalmente explicable. No, astrología moderna es todo aquello que es capaz de responder a lo que un factor planetario significa vinculado a lo concreto. Vinculado a lo concreto. A lo matemático. Porque hay una experiencia concreta. Hay experiencias concretas. A través, y evidentemente, pero es que es lo que te decía. La experiencia de Urano no es una experiencia moderna. La experiencia de Urano es una experiencia que también se da en la astrología antigua. ¿Por qué? Porque Urano... Pero una de las grandes temáticas es, no, los tradicionales no usamos los planetas transpersonales. Si yo mapeo mis planetas transpersonales, claramente operan, muy concretamente. Hombre, claro. Entonces, ¿qué es lo que por eso digo, a la matemática, ¿a qué te refieres? Vamos a ver, es 268 años lo que tarda Plutón en dar la vuelta sobre sí mismo. 268 años es un ciclo que manejaron los antiguos. ¿Es un ciclo que manejaron los antiguos? No sé. Es un ciclo que manejaban los antiguos. 165 años los de Plutón, los de Neptuno. ¿Es un ciclo que manejaban los antiguos? Es un ciclo que manejaban los antiguos. Los 84... Pero porque es un ciclo natural, no es que es de los antiguos, digo. Claro, porque es un ciclo natural, y como es un ciclo natural, los antiguos también lo usaban, Sí. pero no necesitaban colocar un planeta allí para explicarlo. Porque evidentemente ellos no podían colocar un planeta que no eran capaces de ver. No lo veían, claro. Eso. No lo veían, lo cual no quiere decir que las cartas no tuvieran su influencia. Pero tenía su influencia a través de la sincronía de las 7 esferas sobre las que sí veían, de las que hay múltiplos que explican los movimientos de los planetas transpersonales. Entonces, a la gente le sorprende un tránsito de Plutón en mi carta, explicada a partir un tránsito de Plutón sobre mi sol hace 4 años que me puso para allá, estuve a punto de irme para otro barrio, ¿vale? O sea, en un sentido vivencial, en un sentido experiencial, como tú lo quieras ver. En parte por creer que yo era capaz de cambiar mi destino. Bueno, muy bien, un tránsito de Plutón. Un tránsito de Plutón explicado a partir de la helenística tiene mucho más sentido, simplemente. ¿Mucho más sentido en qué sentido? Da mucho más sentido en el sentido de que lo que tú pretendes explicar con Plutón, la astrología helenística lo explica con 7 planetas. Es como si tú me dices, voy a responder a una pregunta a través de una es lo mismo, también pasa en la astrología tradicional. Cuando tú, por ejemplo, estás calculando la Muten Figuris, coges los 5 planetas de la vida, los 5 factores elegíacos, ¿vale? Y calculas el número de dignidades calculas las dignidades sobre los grados de los diferentes puntos elegíacos, y el planeta que se lleva la palma es el Muten Figuris. Lo dice Benedra. Benedra dice, cuenta las dignidades de los 5 planetas y el planeta que más sume ese es el Muten Figuris. Eso es totalmente contrario al principio de la astrología helenística. ¿Por qué? Porque tú no puedes mezclar dignidades, porque cada dignidad tiene su propia idiosincrasia.
cada divinidad tiene sus propias cualidades. Tú no puedes sumarlas a la hora de considerar al Almuten. Por eso los almútenes no existían en el periodo helenístico. ¿Por qué no existían los almútenes del periodo helenístico? No existían los almútenes del periodo helenístico por la simple razón de que lo que se explica con 5 da muchísimo más información que lo que se explica con 1. Y lo mismo pasa con Plutón, que quiere explicar con 1, y probablemente sirva para agrupar un conjunto de experiencias, lo que en la astrología tradicional se explica con 7. ¿Con 7? No con 7. Porque en realidad la astrología helenística no funciona únicamente con los 7, sino con un conjunto, de acuerdo, articulado de factores en la carta, con muchísimos horóscopos, o sea, con muchísimos puntos horoscópicos, con más de 160 lotes, con unas significaciones primarias de los planetas, que en función de que la carta sea nocturna, que la carta sea diurna, de que algunos planetas vayan con su secta, de que algunos planetas no vayan con su secta, crean todo un orden de técnicas que son como un universo completamente desconocido para los modernos. Pero es más. Los modernos toman algunas de estas consideraciones a partir de aforismos de la antigüedad y los usan con total libertad, sin dar ninguna explicación acerca de por qué lo hacen. Porque no pueden. Porque para hacerlo tendrían que ir a los antiguos y leerlos. Y si cualquiera de ellos entiende a Ptolomeo, deja de ser moderno. Deja de tener esa mentalidad moderna. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que la explicación no está en la moderna, sino que está en la antigua. Entonces, vale, haz moderna, pero haz moderna después de haber descubierto la antigua. O sea, utiliza álgebra avanzada si has aprendido a multiplicar, ¿no? Pues si no sabes multiplicar. O sea, que tú puedes, no sé, es una cosa que solamente pasa en... Eso es una cosa que solamente pasa en la astrología. Solamente en la astrología uno piensa que puedes hablar de armónicos o de atacires sin saber hacer una carta horaria. Bueno, eso es lo que me parece como maravilloso de la multiplicidad de la astrología, ¿no? Y lo de alguna manera, por cómo la percibo como de integrado, ¿no? Como entender a Ptolomeo. Uno lo entiende desde el paradigma en el que existe, digamos, claro, ¿no? Como, por eso no hay ningún peligro. Es que no hay ningún peligro, Sole, que leas no, es que no te va a quitar nada. A lo que voy es que me parece que es muy rico como vos te apasionaste con un aspecto de la astrología y hay otros que se apasionan por otro aspecto de la astrología. A mí me parece muy rico y que es necesario en una disciplina que se integren, no sé, ¿cuál es la cualidad que podríamos decir de la astrología moderna tan machacada en esta conversación? Tiene de rico, bueno, todo el vínculo con la psicología profunda. Me parece que, bueno, qué poderoso que es el símbolo, que sin todas esas técnicas, hoy por hoy el símbolo tiene un poder de transformación tan intenso en las personas, con hablar de Plutón, por decir, ¿no? Entonces, hay algo del poder del símbolo que evidentemente sigue igual de poderoso y que es necesario tener en cuenta el contexto cultural, desde dónde uno encara el símbolo, porque uno puede, o sea, yo cuando me metí más con el tema de la historia de la astrología, a mí me amplificó mucho el sentido de la astrología de hoy, ¿no? Pero bueno, no a todos les interesan y otros van tomando otros aspectos de la astrología. Y me parece que si eso puede empezar a estar en vínculo donde se nutran mutuamente, porque me parece que no necesariamente uno tiene que saber todo de la astrología y todas las técnicas que existieron, porque ¿qué es lo necesario ahora? Yo me pregunto con todas esas técnicas, ¿no? ¿Para qué? Y yo vuelvo ahora a lo esencial de, justamente, viniendo de una época moderna en donde nos hemos escindido tanto del cosmos, de un cosmos animado, pleno de significado. Para mí mi cometido, mi sentido es ese. Ahora, si para eso me sirve esta técnica, ninguna técnica, hacer un acto mágico utilizando la astrología como herramienta, me parece que para mí la técnica es un ritual. Vuelvo a Virgo Piscis, es un ritual que conecta con lo divino, para conectar con lo divino. ¿Qué es necesario dentro de ese ritual? Bueno, me parece que desde mí, como opera,
es el contexto sincrónico de ese momento, ¿no? Porque en ese momento está operando determinada energía de alguna manera, ¿no? Esto que hablaba del viento y las velas. Pero sí que hay un montón de técnicas riquísimas y valiosas, y ahí también integro, digamos, vos mismo en tu charla hablas de inconsciente, hablas de sombra, que esos son conceptos modernos y que están buenísimos, cómo pueden empezar a entretejerse, ¿no? Cuánto una técnica, al ser nutrida por la psicología transpersonal o arquetipal o profunda, puede tomar inclusive todavía más riqueza. Porque hay algo de la técnica que afina y refina mucho. Yo hace 25 años estaba leyendo a Jung. Y leía a Jung, evidentemente, y leía a Jung, y yo estaba en foro lacaniano, yo quise hacerme psicoanalista. Las contribuciones de la psicología profunda de incalculable valor. ¿Dónde está la psicología profunda en la universidad? Tirada por los suelos. Tú no has estudiado psicología profunda en la Universidad de Barcelona. O sea, psicología profunda, psicoanálisis. No has estudiado Jung en la universidad. Bueno, pero esta misma distancia en psicología también sucede, ¿no? Que hablábamos que solo sucede en la psicología. A mí me encanta Hillman, leo a Liz Green. O sea, Liz Green, he leído todo lo que ha publicado, ¿eh? Todo lo que ha caído en mis manos de Liz Green está leído. O sea, yo, por ejemplo, cogí el libro de Neptuno de Liz Green. ¿Y te parece que no opera? Escúchame, me parece una obra maestra. Sí, me parece una obra maestra. Me parece una obra maestra, son 600 páginas para explicar Neptuno. Bueno, no para explicar Neptuno, sino para explicar una serie de mitos a través de un conocimiento enciclopédico de lo que son la literatura de los mitos de la antigüedad. La literatura de los mitos de la antigüedad. Y un compendio a través del cual puedes aprender muchas cosas de cómo vivenciaban según qué estados de conciencia las personas que vivían en ese lugar. Lo mismo que el otro día, por ejemplo, estaba hablando con una alumna de Emile Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa, Hillman, por ejemplo, Pan y la pesadilla, o por ejemplo las máscaras del héroe, de Joseph Campbell. Todo eso, evidentemente, es un enorme aporte inmenso que se ha hecho a través del estudio antropológico, que nos ha llevado a comprender que la naturaleza profunda del ser humano está vinculado pues, a los ciclos de la Tierra, a la manera en que se construyen las familias, las sociedades humanas tradicionales. Bueno, todo eso no necesita para nada de la astrología, porque dentro de ese orden la astrología es un elemento más. La astrología no está dentro de ese, no es algo, no es una superestructura por encima de ese tipo de estudios. Y de hecho, yo la astrología como la percibo, como la... Y de hecho encontrarás astrólogos tradicionales que son psicólogos y psiquiatras, pero de los de día a día, que te lo dicen bien claramente. Por un lado tenemos la astrología, por un lado tenemos los inmensos aportes de la psicología y los conocimientos profundos de la antropología y de la simbología y de la metafísica y de todos esos campos de conocimiento, las religiones comparadas, muchísimos campos de conocimiento que han llegado a un nivel extraordinario de desarrollo. Que por cierto, a nadie le importa un bledo. Porque en el fondo, la mayor parte de los astrólogos que practican astrología arquetipal o astrología humanística, si nos ponemos a hablar de Hillman, si nos ponemos a hablar de Bateson, si nos ponemos a hablar de Liz Green, pero Liz Green aguantando sus rounds, o sea, aguantando los rounds, o sea, aguantando, leyendo las 600 páginas del libro de Neptuno, ¿vale? La mayor parte de ellos no lo han leído. Porque en realidad el astrólogo moderno, al final, incluso la propia Liz Green, sostiene en la consulta que todo es modificable, que yo lo puedo modificar. Y además se da la situación, y me ha ocurrido 1000 veces, y muchas veces, incluso en esta conversación, de que al final siempre ocurre que el astrólogo moderno acaba achacando al astrólogo antiguo, ¿vale?
es lo que hace continuamente. Ah, o sea, yo vendría a ser el No, representante de astrología No, moderna porque me corro ya de ahí, ¿eh? No, porque yo me considero un astrólogo moderno. O sea, yo me considero un astrólogo moderno que lo que hace es bucear en la astrología antigua para darle un sentido a la astrología hoy en día. Es muy interesante lo que dices, porque el Sí, que se llama astrólogo tradicional, mira, y acá traigo, creo que Nick Campion hablaba de esto. Aunque seas un erudito de la astrología tradicional, hoy por hoy no puedes ser jamás astrólogo tradicional porque vivís en otra época, punto. Vale, punto. No, pillemos a Nick Campion en lo que está diciendo. Vale, pues muy bien. Si yo resulta que voy a ser siempre astrólogo moderno por el hecho de que opero en la modernidad y voy a ir hasta... Esta es una conversación mantenida en la facultad 1000 veces cuando estábamos hablando de antropología. Estábamos diciendo que tú puedes irte a los negritos con los bosquimanos y nunca vas a dejar de ser nunca vas a dejar de ser un occidental. No vas a dejar de ser un occidental. Por mucho que tú intentes comprender lo que ellos están diciendo, en el fondo las categorías, tu educación, tu destino, pues, o tu genética, o el hecho de pertenecer a una cultura, eso va a impedir. Existe una anécdota maravillosa que cuenta en El pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss, ¿no? O sea, Claude Lévi-Strauss fue un personaje que con muchísima humildad decidió marchar a comprender cómo funcionaba la mentalidad salvaje, ¿no? Y se fue a Sudamérica. Y cuando llegó a Sudamérica, pues se encontró en una tribu, ¿de acuerdo? Se encontró con un chavalín de 12 años que había pasado un rito de paso y empezó a contar todas las plantas, los animales, las conductas de los animales, todos los nombres de las piedras, los nombres de los dioses asociados a las piedras. Y el tío empezó a contar, hasta que llegó a 6.850 entradas diferentes que te contaba un chavalín de 12 años que había atravesado ese rito de paso y que iba al otro y exactamente igual, iba al otro exactamente igual, iba al otro exactamente igual, ¿de acuerdo? Y entonces empezó a comprender por qué él nunca sería considerado un hombre allí. Él nunca conseguiría llegar a ser un hombre